El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, del canal de YouTube de Éxito Educativo. Hoy tenemos a Sonia Díez, en fin, definir a Sonia la verdad que me resulta difícil porque es tantas cosas y ha sido tantas cosas en el mundo de la educación que me resulta la verdad que complicado. Porque su currículum es tan extenso que me va a quedar sobre todo pues, con su libro, ¿no? Bueno, es presidenta de la Fundación Ítaca, dirige el Observatorio de la Educación de la Fundación de Educación y sobre todo hoy el motivo de esta entrevista sobre todo es hablar con ella de su libro El fin de la educación tal y como la hemos conocido. Bienvenida Sonia, estoy muy emocionado porque estés aquí hoy con nosotros. Qué generoso eres. La verdad es que es verdad que he hecho muchísimas cosas en educación, pero lo mejor de todo es lo que nos queda por hacer. Y lo que nos queda por hacer lo tenemos que hacer juntos, o sea que eso está muy bien. Pues Sonia, el título, la verdad es que, además la portada así en amarillo es llamativa, pero el título es rompedor. El fin de la educación tal y como la hemos conocido, o sea, te planteas ni más ni menos que la tarea heroica y titánica de reconvertir la educación. Cuéntanos en qué consiste todo esto. A ver, el título tiene una doble versión, ¿no? La primera puede ser efectivamente un llamamiento de alerta, ¿no? De emergencia, de decir, oye, está cambiando la educación y tenemos que verlo, tenemos que saber por qué está cambiando para siempre. La segunda es casi un grito de esperanza, es todo lo contrario. Es decir, el fin de la educación tal y como la conocemos. Igual el siguiente paso, el siguiente escenario hacia el que nos dirigimos es infinitamente mejor, mucho más coherente con el propósito de lo que hemos querido hacer siempre los educadores, ¿no? Quizás durante estos 2 siglos y medio que llevamos con un inmovilismo importante en el que nos hemos dedicado a perfeccionar todos esos procesos y procedimientos que estaban diseñados para una era que ya no existe, la era industrial, pues hemos llegado ya al máximo de lo que se puede agotar, ¿no? Esa forma de ver la educación. Y en este nuevo horizonte que tenemos, en el que eclosionan inteligencias artificiales, convivimos con futuros que son absolutamente imprevisibles, pues tenemos la oportunidad de empezar a diseñar una educación que sea más competente con respecto a ese presente y ese futuro, ¿no? Que tenemos. Entonces, el título es un llamamiento también, es un llamamiento a la acción, a recuperar el sentido profundo de lo que es ser educador. Ser educador es acompañar, que no es sustituir ni proveer nada más. No somos un mero proveedor de recursos. Somos personas, o sea, seres humanos que acompañan a otros seres humanos en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, tiene mucho más que ver con la experiencia de un Sherpa, con la experiencia de alguien que vive y convive con ese proceso de aprendizaje que recibe el otro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante pensar ya desde el punto de vista de educadores, ¿no? Cómo podemos rediseñar ese futuro a través de nuestros actos, ¿no? Cómo podemos conseguir que ese horizonte hacia el que nos dirigimos tenga pues unas previsiones de éxito y de adaptación, pero no una adaptación sometida, sino una adaptación en pie de acción, que digo yo, en pie de educación. Es decir, una adaptación que permita que nuestros actos vayan configurando ese futuro. Si pensamos en las sociedades que queremos tener y vemos que efectivamente vamos a tener un montón de elementos nuevos en nuestras sociedades, una de ellos la inteligencia artificial, pues quizás solamente si salimos desde esa perspectiva antigua, ¿no? Y anticuada, podemos ver perdón, que lo que estamos haciendo en educación puede transformar profundamente a mejor nuestras sociedades futuras. Y eso es lo que vengo a decir en el libro. Lo que he visto durante 2 años largos de investigación profunda sobre lo que se están haciendo en otros países, lo que analizo que puede mejorar en nuestro país y lo que de alguna manera señalo que debe de cambiar de manera urgente porque vamos un poquito tarde con algunas cosas,
pero no desde la crítica, no desde la confrontación dolorosa, sino desde el llamamiento a la acción y desde la voluntad de contribuir todos juntos a que esto cambie a mejor y que tengamos una experiencia de la educación mucho mejor. Pues Sonia, justamente ponías ahora dos cuestiones que yo creo que son claves en tu libro, ¿no? Que por un lado, en el libro es muy fácil de leer, es una lectura deliciosa, pero es un libro basado en evidencia científica. Tú justamente estás en una cátedra de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid también. Y luego la otra cuestión en la que no puedo sentirme más que alineado es también desde el firme propósito positivo, ¿no? Y desde el optimismo, ¿no? O sea, eres una convencida de que esto se puede cambiar y que no, ahora mismo se están publicando muchos libros que cuestionan a través de enmiendas a la totalidad, que igual hay que hacer esas enmiendas, pero no tanto desde lo propositivo. Y también desde el propósito, algo que se repite mucho en tu libro. ¿Cuál es el verdadero propósito que debemos tener todos, la sociedad, los profesores, los directivos, para cambiar esto? ¿Y por dónde empezamos? Hoy me has hecho un montón de preguntas. Sí, es que Pues, ya te dije al principio al presentarte que tengo tantas cosas que no sé casi ni por dónde empezar. no importa, esto es como lo del chiste del elefante, ¿no? Lo vamos cortando a trocitos y vamos cometiendo poquito a poco. Vamos a ver, la sociedad actual, ayer hablaba con una persona y le hablaba de un síndrome en psicología que se llama el de la indefensión aprendida. Y la sociedad actual está viviendo un proceso de indefensión aprendida. ¿Qué es lo que sucede en un proceso de indefensión aprendida? Pues que uno aprende que haga lo que haga, no tiene ninguna relevancia. Esto se entrena con ratitas de laboratorio, entonces les ponen una palanca donde ellas van tocando con la patita y les dan un estímulo pues, positivo, que puede ser algo de comida, y luego le cambian el estímulo a algo negativo, que es una descarga eléctrica, y entonces la ratita aprende muy bien que sus actos tienen consecuencias. Pero cuando la ratita haga lo que haga, recibe un estímulo aversivo, es decir, recibe la descarga, lo que aprende es que, independientemente de lo que haga, igualmente nada va a cambiar. Entonces, de alguna manera nosotros hemos aprendido eso como sociedad, hemos aprendido a delegar en otros lo que pensamos que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entre esas cosas que hemos delegado es la capacidad de innovar y asumir nuestra responsabilidad en la educación. Tenemos muchas normas, tenemos una evolución importante y diversa en experiencias dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo modelo. Un modelo que, vuelvo a insistir, iba buscando que comunidades muy pequeñas, a través de la educación, pudieran ampliarse y adquirir conocimientos globales, ¿no? Esto se hacía a través de los libros, la tecnología entonces fue la imprenta cuando realmente nuestra profesión como educadores se expandió. Previamente también educábamos a nuestros jóvenes y a las personas de nuestro entorno, pero lo hacíamos de otras maneras. Entonces ahora la tecnología ha cambiado, los recursos que tenemos son otros y lo que se nos ha quedado obsoleto es el marco de referencia. Entonces, repensar la educación requiere que entre todos hagamos un análisis profundo de cuál es el horizonte hacia el que nos dirigimos. Y tenemos varias formas de asumir ese horizonte. Uno es desde el pesimismo absoluto y otro es desde el posibilismo, que le llamo yo, que no es el optimismo ciego ni ilusionante, pero vacío de contenido. Es decir, hay muchas cosas que se intentan hacer que acaban siendo, bueno, yo diría anécdotas, experiencias plausibles porque suceden en un contexto determinado, con un profesor determinado y, bueno, pues obtienen éxitos porque ha habido un liderazgo y un proceso que ha sido tutelado de una manera determinada. Entonces, ahora tenemos que repensarlo todo. Y cuando yo hablo de repensar, hablo también de atender y asistir a un sector que no está en horas bajas, está en un momento de tránsito. Yo creo que estamos en horas altas. Yo creo que el sector educativo es el más importante para el futuro de nuestras sociedades. Y por eso, precisamente, lo que yo defiendo en mi libro también, tú lo has descrito como fácil de leer y eso para mí es una alegría que no te puedes imaginar. Porque una cosa muy difícil para una investigadora es cuando tú te has metido mucho tiempo en algo, acabas utilizando una jerga y unas formas de expresión
que tú las entiendes porque llevas mucho tiempo en ello, pero que la mayor parte de la gente no conecta. Entonces, para mí que el libro sea fácil de leer es algo para celebrar, algo para, bueno, pues de alguna manera sentirse orgulloso porque el verdadero arte está en hacer las cosas sencillas y fácil de digerir, ¿no?, por los demás. Entonces, lo que yo defiendo, como estaba diciendo en el libro, es que estamos asistiendo a un momento clave y que ese momento tiene las mismas condiciones que cualquier momento de reconversión sectorial de cualquier otro tipo en nuestro país. Es decir, cuando se reconvirtió, por ejemplo, la siderurgia o la minería o el último, la banca, fue porque había una serie de condiciones en el contexto global que hacían imposible que ese sector por sí mismo, sin ayuda específica, pudiera ponerse a la altura de la demanda de los tiempos. Entonces, en el caso por ejemplo, de la banca, los españoles invertimos 60.000 millones de euros. Y no voy a hablar de si eso es mucho o es poco. Lo importante es saber en qué se invierte, saber que ha habido antecedentes en el que todos hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ayudar a ese proceso de transición, que parte de ese proceso se dedicó precisamente a cualificar, recualificar y acompañar en la salida a profesionales que habían dado lo mejor de sí mismos en un contexto completamente diferente y que ya estaba agotado. Y que una vez establecido el objetivo de ayudar a ese sector, tenía que haber un plan, un lugar y unos criterios con los que dirigirse para conseguirlo. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en el momento de pensar en ese plan, en esos criterios y no tanto de buscar la financiación. La financiación habrá que exigirla porque sabemos que va a ser necesario ese apoyo extraordinario. Pero lo primero y antes de nada tendremos que saber que hay un consenso de hacia dónde nos dirigimos. Ese consenso no va a llegar desde las plataformas políticas. Llevamos muchísimos años, o sea, todos los años que llevamos de democracia, yo creo, buscando y clamando por un pacto en la educación. Pero se nos olvida que el juego, entre comillas, el juego de los políticos, no consiste en pactar en el terreno de juego. O sea, ellos salen cada uno con su color de camiseta, unos de un color, otros de otro color, y hay un solo balón y el juego consiste en meterle gol al contrario en la portería correspondiente. Simplemente las condiciones para que haya ese pacto no suceden en ese terreno de juego. Entonces, el llamamiento que yo hago es un llamamiento a la sociedad civil para que juntos vayamos identificando cuáles son esos aspectos que tenemos que cambiar y consigamos que cambien primero pilotándolos y luego ya después legislando y dotándoles de recursos. Pero la primera parte es la que estamos haciendo. Y por eso hemos creado el Observatorio para el Futuro de la Educación, con 7 consejos de cada una de las áreas que habría que tocar, con personas muy relevantes, las más relevantes, para poder formar parte de ese diseño de futuros que le llamamos nosotros. Y bueno, cuando tengamos el trabajo concluido, pues haremos el siguiente paso, que será el de buscar pilotos. Y ahí espero, de verdad, de corazón, Víctor, que podamos hacer e iniciar un camino muy bonito, que será el de pilotarlo y extraer conclusiones juntos. Desde luego cuenta con todo el apoyo de Éxito Educativo. Una de las preguntas que hacemos a los líderes que se sientan en el pupitre digital es: ¿qué harías? ¿Cuál sería tu primera medida si te nombraran mañana ministra de Educación? Salirme de inmediato. No me gusta la vida de los políticos. Dimitir. Yo creo que, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Creo sinceramente que si mañana nombraran a Sonia Díez o a cualquier persona ministro de Educación, lo primero que tiene que hacer es delegar precisamente en organizaciones como la nuestra el empeño de búsqueda de posiciones de consenso. El problema de los lugares políticos es que cada uno va, vuelvo a insistir, con un color en la camiseta y casi siempre con un cartel. O sea, el color identifica un poco la tendencia política y el cartel identifica el rango. Entonces, no hay una interlocución real, hay una interlocución en la que media mucho posiciones de poder y posiciones de interés. Entonces, yo creo que el trasladar ese compromiso a la sociedad civil y a los ciudadanos cualificados dentro de estructuras que son apolíticas y que no tienen una ideología a priori, pues es fundamental. Así que
valoro mucho y respeto muchísimo las estructuras que ya tenemos, pero quizás hay que darle una vuelta y volver un poco a clamar y a reclamar a la sociedad civil que ocupe su posición y contar con su voz. Y también contaría con la voz de los alumnos. Creo que la experiencia de usuario, la experiencia que se mide en todos los sectores, la experiencia de usuario se ha abandonado por completo en el ámbito educativo. O sea, creo que muy pocos de nosotros, y lo digo con sinceridad, tendríamos la vida que tienen y la promesa que tienen ahora mismo nuestros alumnos en los centros educativos, del tipo que sean. Es decir, que nos hayan limitado qué, cuánto y cuándo estudiar qué o aprender, no voy a decir estudiar, aprender qué, que nos limiten a espacios que muchas veces no están acondicionados para la vida que tenemos y para el tipo de espacios que nuestros alumnos ya frecuentan, hasta en cualquier panadería. Que no podamos elegir, como elegimos casi de manera personalizada, todos los servicios que estamos contratando, desde el ocio que consumimos hasta la forma en la que compramos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que forman parte ya de los hábitos sociales, desterrando los hábitos sociales indeseados e indeseables, creo que deberían de tenerse en cuenta también para diseñar el sistema educativo. Y una cosa más también haría, que ya te digo que lo primero que haría sería dimitir, pero igual, mientras tanto, inoculaba con estas ideas. Una cosa más que haría sería empezar a medir el impacto educativo más allá de las meras notas en exámenes de los alumnos. Es muy injusto medir a un colegio, un centro educativo, exclusivamente por los resultados de sus alumnos. Hay centros educativos que parten de condiciones absolutamente desfavorables y que, sin embargo, están haciendo una labor social impresionante, impresionante. Y la medición de ese impacto que hacen en sus comunidades, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de gobernanza, son cosas que se podrían, yo creo que visibilizar mucho más para identificar la calidad de un centro educativo. Creo que eso sería de justicia. Y Sonia, una de las cosas también que está todo lleno de ideas, ¿no? Y de soluciones, no solamente se hacen diagnósticos en el libro, y que a mí más me ha impresionado es esa búsqueda a lo largo de muchos países. Has conocido personalmente y has ido a investigar a distintos países, distintos modelos. ¿Con cuál te quedarías? De todos los modelos que has visto en el mundo, ¿cuál crees que sería más implementable a la realidad española y también de nuestros queridos amigos de Hispanoamérica que también nos siguen desde los distintos países de habla hispana? Pues mira, ahora lo acabas de mencionar. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo en Hispanoamérica, que he tenido el privilegio, la gran suerte, la enorme suerte de haber podido ir, porque me han invitado a dar conferencias allí en los últimos años y he visto los avances que están consiguiendo y es espectacular, espectacular. Es decir, es verdad que muchas veces tenemos referentes fuera de nuestras fronteras que están identificados o que están cualificados por terceros, pues porque simplemente pues, se han publicitado más o bueno, pertenecen a mundos que interactúan más con el nuestro, ¿no? De manera inmediata. Pero, por ejemplo, en Colombia yo he visto cosas espectaculares, en México he visto iniciativas increíbles, bueno, y me quedo corta, o sea, ya podría hablarte de país por país. Yo no me quedo con ninguno y te voy a explicar por qué. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos ahora los educadores es precisamente la capacidad de ser innovadores. La pregunta, si le doy la vuelta y me la llevo, por ejemplo, la extrapolo al sector tecnológico, es como preguntar a Steve Jobs a ver con cuál de los teléfonos móviles que existen se quedaría. Yo creo que el sistema educativo está por reinventar y creo que para que se reinvente bien tienen que ser los educadores los que estén en primera línea y no los legisladores en primera línea. Llegarán, pero por favor, ahora yo les pediría a los políticos y a los legisladores que esperen un poco, que esperen, que lo primero que hay que hacer es tener criterio y luego pilotar. El criterio viene, por supuesto, de las evidencias científicas y evidencias también prácticas, muchas de ellas que las he visto, pero he visto cosas tan diametralmente opuestas como, por ejemplo, el Green School de Bali,
donde bueno, pues la proyección y promoción del alumno como alguien independiente, emprendedor, capaz de diseñar proyectos y llevarlos y ejecutarlos, medir el impacto que generan esos proyectos, bueno, lo hacen espectacularmente bien, por no hablar del propio gozo y placer de poder convivir en una naturaleza absolutamente privilegiada. Pero bueno, luego he visto cosas en Singapur que son completamente distintas. En Corea, por ejemplo, avances con respecto a cómo se están utilizando inteligencias artificiales en la automatización de parte de los procesos de aprendizaje. He visto cosas súper interesantes en Estados Unidos. Como sabéis, Estados Unidos tiene también competencias pues, derivadas, ¿no?, a distintas, en los distintos estados, y entonces llevan aproximadamente 16 años prototipando y reconduciendo cosas que van haciendo práctica para conseguir, por ejemplo, cómo obtener más tiempo de calidad para ayudar a los alumnos a mejorar sus competencias humanas. Entonces, automatizan parte de los contenidos, consiguen unos resultados reales mejores que en rendimiento y el tiempo y esfuerzo dedicado, y también la economía dedicada a ellos, mejores que la simple o mera, que no es poco, interacción del profesor con el alumno, y luego crean estructuras de participación en las que el niño puede elegir, puede ser más autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos en nuestros países y en este momento es la oportunidad real de poder diseñar con muchísimo conocimiento nuestro propio proyecto educativo. Cada país es distinto. Yo he tenido también la enorme suerte de haber visto muy de cerca la evolución del sistema educativo finlandés. Se nos olvida que el sistema finlandés evolucionó en plena crisis del país, es decir, Nokia caía en picado y el país decidió apostar por la educación y por el futuro de sus niños y jóvenes, ¿no? Y a base de esas, bueno, fórmulas en las que se buscaba que ningún niño se quedara atrás, se buscaba que hubiera todos los apoyos de manera personalizada, etcétera, etcétera, pues consiguieron crear comunidades que fueran muy solventes. Yo creo profundamente que la oportunidad de España es enorme, porque sí es verdad que llevamos tiempo de retraso, pero bueno, mientras tanto ha habido terceros que han estado prototipando y nosotros podemos poner en práctica nuestra propia fórmula mágica a base de lo que han hecho los demás. España no va a ser nunca Corea, ni va a ser nunca Singapur, ni Finlandia. Tampoco va a ser China ni Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasa con los países de Hispanoamérica, ¿no? Habrá que recopilar no solamente las mejores prácticas, sino los mejores futuros deseables. Y eso es muy importante. Hay cosas que están por inventar, pero lo que tenemos que tener muy claro es dónde está el futuro deseable y dónde están esos futuros no deseables ante los cuales hay que hacer ciertas previsiones para que no nos caigamos hacia allá. Y bueno, yo creo que siempre que entramos en escenarios de futuro y de innovación, es necesario asumir que hay un riesgo al error, pero ese riesgo al error, cuando está acompañado y protegido por parte de una transparencia importante en beneficio del niño, lo único que trae es beneficio también para los propios educadores y para las propias instituciones educativas. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Sonia, una de tus facetas también más interesantes y que te da también pues esa visión también holística de la educación es tu faceta empresarial y como directiva de instituciones educativas. ¿Qué papel tiene que jugar la empresa, que a veces está como denostada en el mundo de la educación, en esa transformación, esta gran reconversión educativa? La empresa tiene el reto y el privilegio de estar continuamente cerca del mercado. Las empresas existen porque hay un acuerdo, ¿vale?, en el que los servicios o productos que ofrecen tienen una retribución porque generan un beneficio o compensan las necesidades que existen en nuestras sociedades. Entonces, las empresas son necesarias y las empresas tienen ese contacto directo con el mercado, con lo que se necesita para que nuestras sociedades sigan evolucionando y sigan produciendo y ofreciendo servicios y productos de calidad. Entonces, disparan con pólvora propia y eso hace que
digamos, tengan que asumir unos riesgos que luego pues, son retribuidos de otra manera. Mi experiencia como empresaria y también como investigadora en el ámbito de la economía y de la dirección y administración de empresas me lleva a pensar que efectivamente las empresas van a ser fundamentales para poder facilitar esa adaptación cercana con respecto a los retos que estamos teniendo. Durante muchos años, mucho tiempo todavía hoy en día, seguimos disociando, ¿no?, lo que es la parte educativa o académica, aquello que prestigiábamos, que era lo que sucedía en la mente, ¿no? Pensábamos con la parte noble de nuestro cuerpo, por decirlo así, y el resto del cuerpo, que tenía que ver con otras cosas, pues lo desechábamos. Entonces, los alumnos de nuestros centros educativos reglados, que no son de formación profesional, están demasiado alejados de la realidad tangible, de poder hacer prácticas en una empresa, de poder hacer con sus manos y con su mente también proyectos en los que puedan experimentar cuál es el valor real y cuál es la aportación real de sus ideas, ¿no? Entonces, en el plano de las ideas, esto es como cuando dicen que en el Excel, en economía, el Excel lo aguanta todo, ¿no? En el plano de las ideas todos podemos ser creativos, todos podemos... Pero hay una parte muy importante que tiene que ver con el valor que la sociedad le da a lo que hacemos. Por eso yo creo que si los centros pudieran demostrar que su aportación trasciende el mero beneficio del aprendizaje académico del alumno y que cuando el alumno pone ese aprendizaje académico en colaboración con otros miembros de la comunidad al servicio de buscar soluciones reales dentro de su entorno, las cosas cambian radicalmente. Y eso es un modelo que es muy empresarial. También es verdad que cuando hablamos de empresas se nos olvida que hay un sector que son las empresas que tienen un emprendimiento social que efectivamente se ajustan al 100% a lo que estamos diciendo. Es decir, empresas que lo que van buscando es que haya un impacto y un beneficio en nuestras sociedades. Entonces, creo que las empresas van a poder tener una voz prioritaria en esta etapa. Ellos tienen soluciones para que el mundo educativo se vaya acercando más al mundo productivo. Tampoco pondría todo en manos de empresas. Creo que a cada uno hay que darle un rol, un papel, delimitarlo, prestigiarlo y no confrontarlo en contra de otros, ¿no? En España somos muy buenos en buscar el contrario desde el punto de vista del enemigo y creo que es el momento de buscar el apoyo de ámbitos que son complementarios con lo que hacemos nosotros, pero no son contrarios. O sea, la empresa no es lo contrario al beneficio social y el beneficio social no es lo contrario a estar orientado a tener un rigor y un cumplimiento desde el punto de vista económico, ¿no? Creo que podemos convivir perfectamente y en este momento más que nunca. Pues Sonia, podríamos estar hablando de 1000 facetas, 1000 factores, sostenibilidad, donde eres también una gran experta y una gran impulsora también de la certificación de los centros educativos, pero nuestro tiempo es limitado, como seguro que pasarás por el pupitre digital y por el sitio educativo en muchas más ocasiones. Queremos cerrar con la pregunta que cerramos siempre este pupitre digital, y es ¿cómo es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo es? Sí. El mejor centro ¿Cómo lo educativo sueñas? del mundo. El mejor centro educativo del mundo es aquel cuyos profesores, padres y alumnos consideran que es su hogar. Y hogar no es un sitio perfecto. Hogar es donde yo llego y estoy protegido, estoy calentito, estoy incentivado y soy querido para poder ser genuinamente yo. Hogar es el lugar donde uno puede descansar con la confianza de que las cosas están bien si estamos cerca. Pues creo que nos quedamos con eso, con ese hogar, nos quedamos con que tenemos muchas más ganas de escucharte, pero también para que la gente... Yo también, ¿eh? Yo también, para que la gente lea este libro, que realmente, de verdad, leo muchos libros de educación y este me ha impresionado últimamente por lo sencillo, por lo práctico, por lo optimista y sobre todo por poner
un grito necesario que es una reconversión de nuestro sistema educativo. Sonia, muchísimas gracias. Sabes que tienes el éxito educativo y el pupitre digital a tu disposición, y desde aquí pues os invitamos a seguirnos todos los días en exitoeducativo.net, en nuestras redes sociales y, como no, en nuestro canal de YouTube, y que escuchéis también los 65 podcasts también anteriores que están llenos de grandes ideas. Muchas gracias y... Gracias a vosotros. Y bienvenida siempre, no te despedimos, sino bienvenida siempre, Sonia. Gracias. El pupitre digital.